La historia del mundo de los videojuegos es algo que me fascina muchísimo, en especial por todo lo que tuvo que ocurrir para que estas consolas pudieran existir en primer lugar, a la par de aquellos videojuegos que iniciarían franquicias exitosas. Pero la historia también puede ser bastante cruel, y eso se nota cuando ciertos videojuegos que estaban en desarrollo terminan siendo cancelados sin la posibilidad de terminarlos o sacarlos al público, ya sea por falta de presupuesto, decisiones de empresas, o porque decidieron moverlos para generaciones siguientes teniendo que empezar todo desde cero. Sin embargo, ha habido casos muy específicos donde por mera suerte o por el esfuerzo de los fans, se han logrado recuperar en su totalidad, o por lo menos las versiones más avanzadas de estos. Estamos hablando de videojuegos que estaban destinados a caer en el olvido, y que al día de hoy puedes jugar en un emulador o en una consola original. Así que en este video voy a contarte acerca de 10 videojuegos cancelados que fueron recuperados que logré encontrar, y que para mí fueron los más llamativos por motivos distintos. Antes de empezar, debo aclarar un par de cosas. Primero que todo, este video no es un tutorial para descargarlos, solo voy a hablar de ellos. Si a ustedes les interesa jugarlos, pueden buscar tutoriales aquí en YouTube. Lo otro es que puede que me equivoque en ciertos datos debido a que muchos de estos juegos cuentan con muchas versiones filtradas. Por ejemplo, es posible encontrar una versión temprana sin acabar y otras 10 prácticamente terminadas. Hablaré de ellas en general y cómo se encontraron. No planeo contar en detalle en cada versión porque si no este video nunca terminaría. Ahora sí, empecemos con el video. Dinosaur Planet fue un videojuego desarrollado por Rare para la Nintendo 64 entre 1999 y el año 2000. Esta iba a ser una historia original donde controlaríamos a dos personajes, Saber y Crystal, los cuales tendrían que viajar por todo el mundo de tribu en tribu para detener al villano principal. Cada personaje iba a estar acompañado de un ayudante dinosaurio. Por ejemplo, Saber tendría un Triceratops y Crystal tendría un pterodáctilo. Este juego tendría la particularidad de que podríamos cambiar entre ambos personajes en el momento en que nosotros quisiéramos, viendo cómo cada uno sigue la misma historia de manera diferente. Gracias a que este juego se hizo en los años finales de la Nintendo 64, se quería usar un cartucho con más capacidad y el expansion pack para que no hubiese ninguna pantalla de carga al querer cambiarlos. También se sabe que tenían como inspiración principal el juego de The Legend of Zelda Ocarina of Time. El solo hecho de saber que Rare iba a adentrarse a hacer algo así, vendía el juego por sí solo. Hubieron muchísimos trailers, artes conceptuales y menciones en revistas hablando de este título, sobre todo por lo que prometía, ya que con solo verlo se da a entender que Rare quería crear una historia seria que a su vez llevara a la consola al límite, tanto en gráficos como en jugabilidad. Todo iba perfecto, demasiado bien, hasta que llegó Shigeru Miyamoto. Verán, cuando le presentaron la idea del juego y lo que llevaban hecho, a él le llamó la atención el personaje de Saber, ya que encontraba que tenía un parecido con el personaje de Fox McCloud, protagonista de Star Fox. Como aún quedaban algunos meses de desarrollo, se decidió por estos comentarios de Shigeru Miyamoto que lo mejor sería convertir este título en un Star Fox. Tengan en cuenta que este título estaba siendo desarrollado a finales de la era de la Nintendo 64, por lo que esta decisión retrasó un poco su desarrollo, y tuvieron que verse forzados no solamente a cambiar la historia y sus personajes, sino que también tuvieron que moverlo para la siguiente generación, la GameCube. Esto provocó que el juego original de Dinosaur Planet fuese descartado por completo, a pesar de que tenían prácticamente todo el juego y la historia hecha, y solo les faltaba por arreglar algunos errores. El resultado final es lo que al día de hoy conocemos como Star Fox Adventures. Para algunos un buen juego, para otros algo medianamente decente. Todos sabemos que gracias a este juego y por el rediseño de Crystal es que se convirtió en una furra que la gente conoce más por dibujos que por el juego en donde salió. En febrero del 2021, un grupo dedicado a conservar videojuegos llamado Forest of Illusion anunció que habían adquirido un disco que contenía una build jugable gracias a un coleccionista de Suecia que decidió vendérselos. El contenido de este disco fue publicado de manera pública, dejándonos ver esta build que era del 1 de diciembre del año 2000. Esto significa que es una versión bastante trabajada de Dinosaur Planet, pero que a su vez ya contenía ciertos elementos cambiados para pertenecer a la franquicia de Star Fox. También está el hecho de que ahora los diálogos de voz fueron modificados para relacionarlos con esta nueva historia. La ROM se puede encontrar fácilmente en internet y puede ser jugado en un emulador y en una consola original mediante cartuchos que permiten ejecutar este tipo de archivos. Si se preguntan si el juego puede ser completado en su totalidad, pues es cuestión de suerte. Al no ser un juego totalmente acabado, hay ciertos errores y glitches que podrían impedir que avances, no importa cuánto lo intentes, así que es cosa de saber evitarlos. También está el hecho de que la comunidad creó un port nativo de PC usando ingeniería inversa, versión que también cuenta con la mayor parte de estos errores arreglados.
Pido disculpas de antemano si me equivoco con algún dato de este juego porque no conozco absolutamente nada de esta franquicia, pero hey, haré mi mejor intento. Un año después de que se estrenase The Elder Scrolls 4 Oblivion, se quería crear una versión portátil para la PSP. Esta versión, a cargo del estudio Climax, iba a ser una recreación bastante fiel de su versión de consolas, pero no iba a tener el característico mundo abierto por limitaciones técnicas, optando mejor a mostrar solamente 10 niveles por cada zona que visitáramos. Este port fue anunciado en noviembre del 2006 mediante la revista oficial de PlayStation, donde podíamos ver qué calidad esta tendría. Aunque se podía reservar desde abril del 2007, el juego se terminó retrasando mucho hasta el 2008. Sin embargo, de la nada, estas preórdenes se cancelaron, y nunca más se volvió a mencionar nada acerca de este port. Según lo que estuve investigando, Bethesda se niega a decir algo acerca de este proyecto, por lo que no hay una confirmación como tal sobre el motivo de su cancelamiento, lo que nos deja pensando que quizás fue algo relacionado más con Climax. Por muchos años la historia había acabado hasta allí, hasta que el 17 de mayo del 2016, el canal llamado P2P Online subirá a YouTube un gameplay de aquel juego, durando alrededor de 13 minutos. Aunque el video sería dado de baja, esto fue suficiente como para darle a entender a internet que sí existían versiones filtradas y que solamente era cuestión de buscarlas. Y saben, tenía razón, ya que no pasaría mucho tiempo para encontrar builds que datan del 2006 y el 2007, sino totalmente jugables pero contando con algunos errores notables. Estas versiones no se tratan del juego finalizado, más bien es una selección de niveles que te permite ver cómo hubiera sido la versión final. Probablemente el retraso de su lanzamiento y la fecha nos dan a entender que aún le faltaba muchísimo para haberlo terminado a tiempo. El gameplay es casi igual al juego original, con los gráficos obviamente optimizados para que corra en la consola. Aún así, me sorprende que es el juego corriendo en una PSP. También hay ciertos elementos que se respetaron muchísimo, como lo sería el menú de objetos, el cual es prácticamente igual a su versión original. En cuanto a los errores que podemos encontrar, pues la mayoría serían texturas bugueadas o armas que no hacen daño, pero el gameplay en sí no se ve afectado tanto por esto. Lo recomendaría si quieres ver cómo hubiera sido este juego para la PSP, pero no si quieres jugar el juego original enteramente allí, ya que como dije, está inacabado. Además, con la existencia de PCs portátiles o el Steam Deck, puedes jugar a la versión original y al remaster que tiene de manera portátil y va a ser 1000 veces mejor. Aún así, me alegra que podamos jugarlo el día de hoy. Trailkill fue un videojuego creado para la PlayStation 1 destinado a lanzarse en el año 1998. Es probable que hayas escuchado este título, ya que hace algunos años se volvió un tema de conversación, pero en caso de que no tengas la menor idea, este fue un juego que se completó en su totalidad, pero que se terminó descartando por ser extremadamente violento para su época. La idea del gameplay era simple, poner a 4 jugadores a luchar entre ellos en un espacio cerrado. Suena una idea que ya se había visto, pero es en sus personajes y en su estilo visual tan sangriento donde está lo llamativo. La historia nos presenta a 10 almas que fueron a parar en el infierno por haber sido asesinos en vida. Una diosa llamada Maruka no encuentra nada mejor que ponerlos a pelear por entretenimiento. Quien quiere vivo de todos estos tendrá la opción de reencarnar para volver a la vida. Este juego estaba siendo desarrollado por parte de Paradox Development y la distribuidora iba a ser Virgin Interactive. Todo parecía ir bien, ya que la idea era crear algo parecido a lo que fue Mortal Kombat en su momento, pero con más violencia nunca antes vista. El motivo de su cancelación fue que Virgin Interactive terminó siendo comprada por Electronic Arts en 1998, y cuando estos vieron de qué trataba el juego, se espantaron y decidieron cancelarlo. Literalmente hicieron cancelar un juego terminado porque no le tenían fe, y creyeron que mancharía la imagen de la compañía. Vaya ironía. El equipo detrás del juego estaba tan molesto por esta decisión que decidieron filtrarla ellos mismos en internet a principios de los 2000. Uno podría pensar que eso sería todo, pero el hype por este juego fue tanto que incluso siendo compartido de manera no oficial, revistas de videojuegos hablaban de esto en su momento. Así que técnicamente podríamos tomar a Trailkill como el juego cancelado y que fue recuperado más reconocido de toda la industria. Estamos hablando de que fue tomado en cuenta para páginas dedicadas al gaming como Game Informer o GamePro. En cuanto a cómo es el juego, casi todos sus personajes tienen alguna habilidad o apariencia muy icónica, contando con fatalities muy bestiales y una personalidad que, yo diría, superaba por lejos a la mismísima Mortal Kombat. Estamos hablando del único título para la PlayStation 1 que contó con una clasificación para adultos por el nivel de violencia y no por el contenido sexual como pasaba anteriormente con otros juegos. Si debo mencionar alguna falencia que tuvo, pues irónicamente sería en cómo se controla, ya que dejando los aspectos violentos de lado, este juego era muy genérico en el ámbito de peleas, llegando a verse algo tosco y simple. Aún así, lo recomiendo muchísimo si quieres probar algo nuevo para la PlayStation 1, ya que es totalmente jugable de principio a fin.
Luego del enorme éxito que tuvo el primer Resident Evil para la PlayStation 1, se decidió crear una secuela. Sin embargo, antes de que terminara siendo lo que todos conocemos como Resident Evil 2, esta pasó por una etapa de desarrollo con muchas ideas en etapas bastante tempranas, tanto que la trama no tiene nada que ver con la secuela que terminamos conociendo. Esta versión temprana es conocida popularmente como Resident Evil 1.5. Como al momento de escribir este guión, los únicos Resident Evil que me he jugado han sido el primero y el 4, voy a basar la información de este puesto mediante videos y la Wikipedia oficial. Si me llego a equivocar en algún dato, por favor siéntanse libres de corregirme en los comentarios. En esta versión, debíamos controlar a Leon Kennedy intentando escapar de zombies y de gente infectada por culpa de Umbrella. Los escenarios tienen un aspecto más moderno del que terminamos viendo, y ciertos personajes cambian totalmente de actitud, incluso algunos terminan sobreviviendo. Como aún no sabían qué enfoque darle a esta nueva secuela, se mantuvo lo que hizo la original tan icónica, el hecho de sobrevivir con algunos elementos de acción. Aquí no habían conspiraciones, era una historia simple de supervivencia. Quizás uno de los cambios más grandes fue la segunda campaña. En el juego original controlamos a Claire, quien va a Raccoon City en busca de su hermano Chris, mientras que en Resident Evil 1.5 controlaremos a una personaje llamada Elsa Walker, de quien solo sabemos que era una estudiante universitaria rubia y fan de las motocicletas. Otros cambios en esta versión pueden ser la falta de videos en CGI, que la ropa se iba a manchar de sangre cuando atacáramos a alguien, y cosas así. Básicamente era una historia más simple con elementos que sí se conservaron para Resident Evil 2. Aunque esta versión estaba entre un 60 y 80% completada, se decidió descartarla a favor de una historia más interesante. El equipo detrás del juego estaba dispuesto a rehacer casi todo desde cero, y Capcom no tenía problemas en volver a financiarlo. Por este motivo es que Resident Evil 2 terminó siendo tan bueno, porque supieron qué cosas no funcionaron de la 1.5 y lo terminaron perfeccionando. Volviendo a este juego cancelado, ya se escuchaban rumores acerca de una build jugable desde finales de los 90, ya que los fans sí sabían de su existencia por haberse mostrado en eventos, queriendo conservarlo o solo ver qué más podía ofrecer. Además es casi seguro afirmar que Capcom aún conserva esta versión o el código fuente. No sería sino hasta el año 2011 donde un grupo de fans lograría comprar esta versión a un coleccionista que la tenía hace años. Es así como decidirían compartirla con el resto del mundo recién en el 2013, indicando que se trataba de una versión incompleta conteniendo solo el 40% de lo que se había trabajado. Por más que no sea un juego completo como tal, creo que vale la pena darle una oportunidad si es que eres muy fan de esta franquicia, ya que es un vistazo a lo que pudo haber sido Resident Evil 2 en caso de que Capcom no le hubiese permitido al equipo detrás del juego rehacerlo de mejor manera. Ojo, no digo que sea mejor, pero sí bastante distinta. 40 Wings es un juego desarrollado por Eurocom Entertainment Software para el PlayStation 1 lanzado en noviembre de 1999. Sí, me escucharon bien, este juego fue finalizado y lanzado oficialmente. Entonces, ¿por qué lo estoy tomando en cuenta para este video? Pues bueno, esta es una historia bastante curiosa. La versión de PlayStation 1 se lanzó al mercado mientras aún estaban terminando la versión de la Nintendo 64. Pero debido a que la recepción no fue la mejor y tampoco fue un éxito de ventas, se decidió pausar lo que se llevaba trabajado para la consola de Nintendo, cancelando por completo esta versión del juego. A diferencia de los puestos anteriores, se buscó revivir esta versión de manera oficial. La compañía Pico Interactive consiguió los derechos del juego en el año 2018, y mediante un Kickstarter pidieron financiación no solo para terminar lo que faltaba del juego, sino para venderlo con un empaque parecido a los juegos de la Nintendo 64 de la época. Y lo lograron. Es raro ver cómo luego de casi 20 años, un juego incompleto logró ser finalizado para el disfrute de quienes llevaban queriendo jugar hace mucho tiempo. Y si nos ponemos a pensar, este juego cancelado también se trata de uno de los títulos más recientes de la Nintendo 64 en la actualidad, y también de los últimos en ser lanzados para esta consola. En cuanto a cómo es el juego, pues no es gran cosa la verdad. Va más enfocado para niños, tiene una experiencia bastante parecida a Mario 64, pero de manera más simple, donde debemos avanzar por mundos recolectando ítems. No tiene nada más destacable, pero tampoco llega a ser mediocre. El 14 de febrero del 2000, la compañía Sierra anunció oficialmente que portarían el primer Half-Life para la Dreamcast, junto con texturas nuevas, efectos y una expansión exclusiva llamada Blue Shift. Este port estaría siendo desarrollado por parte de Gearbox Software. Aunque el desarrollo de este port iba bastante bien, lo que terminó provocando su cancelamiento fueron una serie de eventos desafortunados.
Tomemos en cuenta que la Dreamcast no tenía el apoyo que Sega esperaba, comparándola con las demás consolas de la competencia. También tuvieron que retrasar la fecha de salida múltiples veces, por motivos que desconocemos, y como el último clavo del ataúd, las copias que enviaron a los críticos especializados la criticaron por tener tiempos de carga enormes y una tasa de frames bastante irregular, o sea que se volvía lento de vez en cuando. A pesar de todo esto, y con una fecha definitiva de salida para junio del 2001, a solo una semana de estrenarse, decidieron cancelarlo. No ayudaba que el único comunicado por parte de Sierra fue porque las condiciones del mercado cambiaron, y que ya se habían impreso muchas guías de ayuda para esta versión en específico. Esta versión del juego no se desechó del todo, ya que se usó todo lo que se tenía trabajado para el port oficial de PlayStation 2. Además, la expansión de Blue Shift se movería a PC, y las texturas de alta calidad se convirtieron en un paquete de alta definición que podía ser comprado por separado para el juego original. A pesar de que la versión de Dreamcast había sido cancelada y que la consola ya estaba descontinuada a principios de los 2000, fue en el año 2003 cuando se filtró una versión bastante avanzada de aquel port. De hecho, estaba tan avanzada que daba una fecha del 23 de mayo del 2001, lo que podría indicar que quizás esta es la versión final totalmente jugable. Hasta la fecha, por lo que vi, tenemos 3 versiones del juego que datan de distintos meses, y que cuentan con pequeñas diferencias mostrando el progreso que este port llevaba. Así que no solo ahora podemos jugar a Half-Life en un emulador de Dreamcast o en la misma consola, sino que tenemos a disposición la versión más temprana conocida por el público y la más finalizada, algo que es raro de que pase si somos sinceros. Castlevania Resurrection iba a ser el séptimo juego de la franquicia. Esta vez estaba planeado para ser lanzada en la Dreamcast en el año 2000, siendo desarrollada por Konami. El juego nos dejaría tomar control de Sonia Belmont, personaje que debutó en el juego de Game Boy, y también de un nuevo personaje llamado Victor Belmont. La trama será una precuela del primer juego, ya que tomaría lugar en el año 1666. Este título se dio a conocer en la E3 de 1999, aunque no era pública, y fue exclusivamente hecha para la prensa. A pesar de ese anuncio privado, el juego se terminaría cancelando debido a conflictos entre los equipos japoneses y americanos de Konami, además del fracaso de la Dreamcast en el mercado. Dejando de lado algunos videos grabados en aquella E3, no tendremos más actualizaciones o noticias de este juego por parte de Konami, siendo solo un integrante del equipo de desarrollo quien se dignó a hablar sobre este juego cancelado por años. Todo cambiaría el 4 de abril del 2021, ya que el canal CBR Exist subiría un video llamado Castlevania Resurrection Exist, donde revelaría la existencia de un disco que contiene una demo con fecha del 5 de noviembre de 1999. Esta demo solo contiene 5 niveles jugables, mostrándonos cómo se iba a ver a la par de colocar enemigos y algunas trampas, y para seleccionar el resto se debe hacer mediante un menú debug. El 27 de abril de 2021 la demo sería pública para poder preservarla. Al día de hoy se puede encontrar fácilmente el archivo para poder jugarlo, aunque no esperen mucho ya que solo se trata de una demo incompleta. Aún así, es un vistazo a lo que pudo haber sido un Castlevania inédito que nunca terminaría por llegar. Daredevil Man Without Fear iba a ser un juego destinado a lanzarse entre el 2004 y 2005 por parte de la desarrolladora 5000 Feet Studios para la PlayStation 2, Xbox y PC. Aunque el juego comenzó siendo algo simple, fue con el anuncio de una película que se avicinaba que les aumentaron el presupuesto, lo que les permitió tomar inspiración del cómic del mismo nombre y crear mundos semiabiertos. El gameplay iba a ser parecido a lo que habíamos visto antes con Spider-Man para la PlayStation 1, con la posibilidad de trepar por edificios y usar una visión nocturna que nos permitía ver enemigos lejanos. Además de esto, se buscaba implementar una estética muy de cómic. Incluso las cinemáticas querían hacer sentir al jugador como si estuviera leyendo uno. Todo iba relativamente bien, hasta que se decidió cambiar el motor gráfico, lo que provocó muchos retrasos. Como era un proyecto ambicioso que sufrió por esto, también se decidió simplificar el sistema de combate. Luego de muchos retrasos, recién tenían una versión estable en marzo del 2004, pero para ese entonces muchos empleados ya se habían ido y Marvel terminó negando su lanzamiento. Lo único que quedó de esta versión por años fue un tráiler que mostraba parte del gameplay. No fue sino hasta el 31 de octubre del 2023 que la página Hidden Palace recibió de manera anónima un prototipo del juego que data del 22 de marzo del 2004, siendo posiblemente la versión más trabajada antes de su cancelamiento. Esta versión originalmente presentaba fallos que no permitían ejecutarlo bien, pero con ayuda de usuarios se logró hacer que este disco fuese jugable y se logró preservar el archivo en internet.
Actualmente lo puedes encontrar fácilmente, y puedes jugarlo como se tenía planeado. Sin embargo, el último nivel está incompleto, por lo que será imposible pasarse el juego debido a esto. Si no te importa jugar un videojuego casi completo con algunos errores y que le falta el final, te lo recomiendo bastante. Honestamente encontré muchos fallos, pero más que frustrarme, hicieron el juego más chistoso. Definitivamente vale la pena darle una oportunidad. En 1998, Acclaim Studios estaba desarrollando un juego de South Park para la Game Boy Color. El gameplay consistía en recolectar ciertos ítems y resolver puzzles usando Cartman, Kyle y Stan para alcanzar zonas altas. Todo esto para rescatar a Kenny. Si bien este gameplay no era la gran cosa, sí era divertido por más simple que fuera. Aunque para mí lo mejor eran las cinemáticas que recreaban la animación de la serie junto con diálogos e incluso voces de los personajes. A pesar de estar finalizado en su totalidad, los creadores del show, Trey Parker y Matt Stone, sintieron que sería una mala idea lanzar el juego en una consola tan infantil, motivo por el cual no dieron su visto bueno para lanzarlo. Se supo de su existencia gracias a esta imagen de la revista de Nintendo Power, y aunque nunca fue lanzado de manera oficial, se sabe que Matt y Trey conservan el cartucho original donde fue creado. Por parte de Acclaim, decidieron que todo ese esfuerzo puesto en crear el juego no sería en vano, ya que lo reciclarían para el juego llamado Maya la Abeja. El gameplay es exactamente el mismo, pero cambian los sprites y cinemáticas. El resto es exactamente igual. A pesar de todo esto, en el año 2018, alguien la filtraría en internet, y gracias a eso es que podemos jugarlo al día de hoy. Me gustaría terminar este video hablando de un juego que por muchos años recuerdo haber escuchado como un rumor, y que, con el tiempo, se terminó convirtiendo en un título que su propia compañía rescató, preservó, y hoy en día está disponible oficialmente para jugar. Y hablo de Star Fox 2. Luego del éxito del primer Star Fox para la Super Nintendo, se decidió trabajar en una secuela directa para la misma consola, por parte de los mismos desarrolladores que estuvieron encargados del juego original. De hecho, la versión japonesa llegó a ser prácticamente terminada en 1995. Sin embargo, con la inminente llegada de la nueva generación de consolas, y sobre todo la propia Nintendo 64, se pensó que no sería rentable lanzar un juego 3D en una consola que iba a quedar de una generación anterior. Así que se tomó la decisión de cancelar este lanzamiento y enfocarse completamente en un nuevo Star Fox pensado desde cero para la Nintendo 64, dando como resultado el juego que todos conocemos. Durante su desarrollo, Star Fox 2 sí llegó a mostrarse más o menos al público, ya que solo fue presentado a la prensa, con demos jugables que mostraban mecánicas nuevas y su avanzado uso del chip Super FX2. Estas versiones nunca llegaron al público, siendo todo lo que teníamos fotos que se alcanzaron a tomar de esta. Tras su cancelamiento, el juego se volvió un misterio por años. Se sabía que estaba terminado, pero Nintendo nunca explicó oficialmente por qué no lo lanzó, ni parecía tener planes para relanzarlo. A finales de los 90 y en los 2000, empezaron a circular algunas versiones incompletas de este supuesto Star Fox 2, algunas con muchos errores y otras que parecían aparentar la versión final japonesa. Y aunque podría dejar de hablar sobre este juego cancelado porque técnicamente ya se logró recuperar, es cuando tengo que decirles que la misma Nintendo decidiría lanzarlo oficialmente luego de tantos años. Aunque teníamos ROMs filtradas, la cosa cambiaría con la llegada de la Super Nintendo Mini en el 2017, ya que Nintendo decidió incluir Star Fox 2 como uno de los títulos incluidos en esta consola para promocionar aún más su venta, convirtiéndose en la primera vez en el que el juego se lanzaba de manera oficial. Y allí no acaba la cosa. Con la llegada del servicio online de la Switch, se incluyó un emulador de la Super Nintendo con algunos títulos retro. Uno de estos juegos que decidieron incluir fue precisamente Star Fox 2. Siendo un caso raro donde un juego cancelado termina siendo rescatado por su propia empresa para ser jugado de manera legal y preservarlo al día de hoy. No sé ustedes, pero para mí eso es algo simplemente genial, y una pena que no sea la norma común en esta industria. Yo arreglé los audios para este video y faltó un juego. Y es uno que yo he estado esperando por bastante tiempo. En este caso les voy a hablar un poco de Risky's Revolution. Me acabo de colar en este video porque al chile tenía que hablar de Risky's Revolution. Shantae sin duda alguna es de mis monitas favoritas de los videojuegos. Una que inició su franquicia en el 2002 en la Game Boy Color, siendo uno de los juegos más aclamados de la consola a nivel técnico, ya que era una maravilla visual. Pero había un problema, como dije, se lanzó en el 2002. Así es, cuando ya estaba la Game Boy Advance en el mercado
Al juego le fue más o menos porque pese a ser una maravilla técnica y ser un juego bastante divertido, no vendió bastante bien porque sí, sacar un juego de Game Boy Color cuando ya está la Game Boy Advance fue algo raro. Matt Bosson, amo y creador de la señorita genio Shantae, se puso en chinga a hacer su secuela para la Game Boy Advance para presentarla a publishers, pero como el juego anterior no vendió tanto, nadie accedió a financiarlo. El juego fue cancelado. Lo interesante es que hay varias screenshots de metraje del juego, ya que existía una demo jugable que jamás salió al ojo público, pero sí sabíamos que existía, ya que WayForward, su desarrolladora, mostró gameplays para publicitar Half Genie Hero, que sería su cuarto juego de la saga. Todo apuntaba que la historia era de que todo el contenido descartado de este juego pasó al siguiente, que era Risky Revenge para la DS. Pero todo cambió cuando se anunció en el 2023 Shantae Risky's Revolution. Un proyecto que tenía la misión de darle nueva vida a ese cartucho con la idea de un Shantae para la Game Boy Advance. La historia ocurre luego de Shantae 1. Nuestros protagonistas Shantae, Sky, Bolo y una recién introducida Rotitops, mi vieja, fueron llamados por el tío Mimic para ver su nuevo artefacto, la máquina de viento. Un cacharro que podrá defender Scuttletown, que vendría siendo así como el lugar de nuestro protagonista. De los piratas, ya que, ya sabes, les tira viento a los barcos y pues se van. Pero ojo que Risky Boots regresa, no por venganza, porque eso sería el juego de DS, nomás vino porque sí. Y les embosca una trampa en el subsuelo, donde muestra su nuevo invento, la Tremor Engine, que sirve para derrotar secciones completas del mundo. La activa y todos escapan. Pero ahora nuestros protagonistas deben buscar a los Relic Hunters, que son unos nerdos así super nerdos, que tendrán que averiguar cómo deshacer todo el desmadre que hizo la máquina. Este es un juego plataformero con un poquito de sazón Metroidvania, ya que Shantae a lo largo de esta aventura irá desbloqueando sus icónicas transformaciones, mientras busca a los Relic Hunters que están en diferentes partes del mundo. El juego en sí es una maravilla. Es una cosa bastante bonita, ya que no solo se encargaron de revivir toda la idea que se tenía del juego en el 2002 lo más genuina que se pudiera, como el detalle de que la forma sirena de Shantae es más parecida a la del 1 que a la de Risky Revenge, al ser esta la secuela original. La versión de PC agregó extras como trajes para Shantae, que le dan buffos a los ítems del juego, nuevos gráficos y otras cosas más. También hay un modo multijugador que yo no he probado, pero se ve bastante divertido. Y mírenlo, aquí voy a dar un par de gameplay porque se ve súper genial. Por favor, consígame un amigo, yo lo quiero jugar. Antes de terminar con este video, siento que sería una buena idea repasar rápidamente otros juegos cancelados que también terminaron siendo rescatados. Aquí hablé solamente de 10, pero a continuación diré otros que logré encontrar mediante foros, páginas y videos de otros usuarios de la plataforma. Quiero darle las gracias a Pichit Paris por haberme ayudado editando gran parte de este video, a Garuda por ayudarme con el audio y con su cameo, a Itzel por haber hecho el dibujo usado en la miniatura, y a Mr. Chincha Chincha, ya que ver sus videos me inspiraron a crear este. Les agradecería un montón si fueran a apoyar a cualquiera de estas 4 talentosas personas. Si les gustó el video, pueden ayudarme dándole un like, suscribiéndose y comentando. Si conocen otro juego cancelado del que no vimos en este video, pueden dejarlo en los comentarios. Por último, me quiero agradecerles a todos los linces entusiastas de este mes, que con soporte mensual hicieron posible la realización de este video. Infercom03, Ishigami Noah, Derodraus, Senkopost2, MacArthur XD y Random10E. Aprecio mucho su apoyo. Mi nombre es Río Darko y nos vemos en el siguiente video. Adiós.